Daisy Mae Tallman. El 26 de noviembre de 2008, se encontraron restos óseos pertenecientes a una mujer desconocida al oeste de White Swan, en el condado de Yakima, Washington. La Policía Nacional Tribal de Yakima y la Oficina Forense del Condado de Yakima investigaron el caso y trabajaron para seguir todas las pistas disponibles. Se intentó realizar pruebas de ADN forenses para identificar a la mujer, pero los restos no fueron suficientes para producir un perfil de ADN utilizable. Sin un perfil de ADN y con todas las pistas agotadas, el caso se cerró. Como los investigadores no pudieron identificar a la mujer, la llamaron la desconocida del condado de Yakima. Luego, en 2022, cuando la tecnología del ADN era mucho más avanzada, la Oficina Forense del Condado de Yakima se asoció con Othram para aprovechar las pruebas de ADN avanzadas para identificar a la mujer desconocida. Othram es un laboratorio con sede en Texas. Los restos esqueléticos de Jane Doe del Condado de Yakima fueron enviados a Othram, y sus científicos pudieron producir un extracto de ADN utilizable. La financiación para el trabajo de pruebas de ADN de Othram fue proporcionada por la Oficina del Fiscal General del Estado de Washington. El laboratorio utilizó secuenciación del genoma de grado forense para desarrollar un perfil de ADN completo. A través de una investigación realizada por la Oficina Forense del Condado de Yakima, se proporcionó una muestra de ADN de referencia familiar y Othram utilizó pruebas familiares para confirmar la sospecha de relación entre la muestra de referencia y el perfil de ADN de la mujer desconocida. Todo este proceso, aparentemente enrevesado, llevó a que la Oficina Forense del Condado de Yakima pudiera anunciar que la desconocida era Daisy Mae Tallman el 4 de enero de 2023. Precisamente, nació el 10 de enero de 1958. Daisy se estaba quedando con su familia en el área de White Swan de la Reserva India de Yakima en el momento de su desaparición. Sus llaves y su mochila fueron encontradas más tarde en el área cerrada de la reserva, conocida como Soda Springs. Daisy era ciudadana de las tribus y bandas confederadas de la nación Yakima. Además, fue vista por última vez el 30 de agosto y reportada como desaparecida el 29 de octubre de 1987. Tendría 29 años en el momento de su desaparición. La Oficina Forense del Condado de Yakima ofreció sus condolencias a la familia y amigos de Daisy. Los investigadores todavía están tratando de descubrir qué sucedió después de su desaparición que llevó a que se encontrara su cuerpo. El nombre de Daisy está incluido entre otras 16 mujeres indígenas cuyos cuerpos fueron encontrados o declarados desaparecidos en la reserva de Yakima entre 1980 y 1992. Daniel Garza González. El 13 de marzo de 1973, unos pescadores encontraron el cuerpo sin vida de un hombre flotando en el río Saginaw, en Milwaukee, Michigan. Los resultados de la autopsia indicaron que el hombre había recibido 7 disparos y tenía un traumatismo contundente en la parte posterior de la cabeza. El médico forense sospechó que lo habían derribado, disparado y abandonado unas 6 semanas antes de que los pescadores lo encontraran. Al cabo de un año, sin nada más que investigar para los detectives, el hombre fue enterrado en una tumba marcada como sin resolver. El caso se congeló como nieve hasta 2020, cuando el equipo de casos sin resolver de la Policía Estatal de Michigan y su Unidad de Coordinación de Personas Desaparecidas lo reabrieron. Exhumaron el cuerpo para realizar pruebas avanzadas de ADN y enviaron los restos al Departamento de Antropología de la Universidad Estatal de Michigan para un nuevo examen. A finales de 2021, con la ayuda de la organización sin fines de lucro DNA Doe Project, Inc., se enviaron muestras de cabello obtenidas previamente y una nueva muestra de hueso del desconocido a Astrea Forensics, con sede en Santa Cruz, California, para realizar genealogía genética forense. En 2022, se localizó una posible coincidencia familiar con la colaboración del proyecto DNA Doe. La conexión vinculaba los restos no identificados con una familia en Beeville, Texas. Con la ayuda de los Texas Rangers, se informó a la familia de la posible identificación y los investigadores obtuvieron muestras de referencia de ADN familiar de varios miembros de la familia que fueron enviadas al laboratorio del FBI para su comparación. El FBI confirmó que los restos eran los de Daniel Garza González. Tenía 28 años cuando le quitaron la vida. La identificación se anunció el 5 de enero de 2023. Daniel era un veterano de la guerra de Vietnam que resultó herido durante el conflicto. Después de regresar a Estados Unidos, dejó Fort Worth, Texas, con la esperanza de encontrar trabajo en Flint, Michigan. Su familia nunca volvió a saber de él. El genealogista forense y líder del equipo, Karim Binder del proyecto DNA, dijo lo siguiente: estamos agradecidos de que cuando llegamos a un punto muerto en nuestra investigación, algunos primos de Daniel se acercaron para ayudar enviando ADN y cargándolo en HeadMatch para contribuir a nuestro equipo para identificarlo. Nuestro equipo dedicará tantas horas como sea necesario hasta que se resuelva el caso. Cualquier persona que tenga información sobre el asesinato de Daniel debe llamar al sargento detective de la Policía Estatal de Michigan, Bill Arndt.
Philip Kahn. El 24 de julio del año 2000, se encontraron los restos de un hombre desconocido a 27 millas de la costa de Maine, cerca de Grand Monon Banks. Se tomaron huellas dactilares y muestras de ADN. Las huellas dactilares fueron enviadas al FBI, pero no produjeron ninguna coincidencia. La muestra de ADN se cargó en el índice combinado de ADN del FBI, pero no coincidió. No se encontraron pistas, y el caso permaneció en el olvido durante muchos años. En 2019, la oficina del médico forense jefe se puso en contacto con Parabon Nanolabs para analizar el ADN e intentar una genealogía forense. Parabon analizó una muestra de ADN y descubrió que el hombre era judío, pero aún no sabía quién era. Sin embargo, en marzo de 2022, la División de Servicios de Información de Justicia Penal y de Servicios de Identificación de Personas Fallecidas del FBI se involucró. Las huellas dactilares de la persona no identificada se presentaron en mayo de 2022. El 11 de enero de 2023, se anunció que los restos encontrados pertenecían a Philip Kahn, de 84 años. El FBI pudo hacer coincidir las huellas dactilares y los registros dentales de Philip, quien había sido reportado como desaparecido en Las Vegas en el año 2000. Sus familiares más cercanos ya han sido notificados de la identificación. Philip salió de Las Vegas, Nevada, y aterrizó en la ciudad de Nueva York en julio del 2000. Aún se desconoce por qué o cómo terminó frente a la costa de Maine. Dorothy Lynn Ricker. El 27 de octubre de 1997, agentes de la Policía Estatal de Michigan acudieron a un área cerca de Fox Farm Road en el condado de Manistee. Todo ello después de un informe de una mujer fallecida y desnuda que parecía haber llegado a la orilla. No había nada que identificara a la mujer en ese momento más que un arete. Una autopsia determinó que la joven ya no estaba viva debido a que se ahogó y parecía haber sido un accidente adrede. En septiembre de 2020, los detectives del Cadillac Post de la Policía Estatal de Michigan y la Unidad de Coordinación de Personas Desaparecidas del departamento reexaminaron el caso y exhumaron a la mujer para realizar pruebas avanzadas de ADN. Se enviaron muestras de huesos a Estrella Forensics en el marco del proyecto DNA Doe para genealogía genética forense. En julio de 2021 se localizó una posible coincidencia familiar. Los nombres fueron proporcionados por el proyecto DNA a la Policía Estatal de Michigan para su investigación. El proyecto DNA utiliza genealogía genética de investigación que da como resultado la generación de pistas para identificar al fallecido. La posible conexión vinculaba los restos con la familia Ting en Acción, Maine. Luego, se obtuvieron muestras de referencia de ADN familiar de un posible hermano. La Policía Estatal de Michigan anunció el 9 de enero de 2023 que la desconocida era Dorothy Lynn Ting Ricker, de 26 años. Dorothy fue vista por última vez en Wisconsin el 2 de octubre de 1997 a las 12:30 de la tarde por agentes del Departamento de Policía de St. Francis. Cuando los oficiales se comunicaron con Dorothy, aún no habían sido reportadas como desaparecidas y nada parecía anormal. Al día siguiente, se encontró un vehículo abandonado cerca y su matrícula resultó ser una persona desaparecida en peligro de extinción ingresada por el Departamento de Policía de Chicago. Actualmente, los investigadores están tratando de determinar si el ahogamiento de Dorothy fue accidental, si se quitó la vida o si se trata de un acto sucio. Kathy Ann Alston. Los restos de otra mujer desconocida fueron encontrados el 6 de octubre de 1971 en Bedford, New Hampshire. Estaba al final de Kilton Road, cerca de la circunvalación de la Ruta 101. Los investigadores determinaron que su vida terminó 3 meses antes de ser encontrada, pero no pudieron identificarla. Calcularon que era blanca, que tenía entre 25 y 35 años, que medía entre 61 y 65 pulgadas y tenía cabello castaño. La encontraron vistiendo una blusa granate y encaje en el cuello, pantalones cortos tipo peto que abrazaban la cadera, sandalias talla 7 y sin identificación. Los investigadores no pudieron determinar la causa, pero estaban convencidos de que alguien le quitó la vida. Durante aproximadamente 50 años, su identidad permaneció desconocida. Luego, la Policía Estatal trabajó con el proyecto DNA desconocido entre 2020 y 2022 para utilizar la genealogía genética para intentar vincular el cuerpo con un miembro de la familia. Lograron hacerlo porque un miembro de su familia con sede en Texas hizo una prueba de ADN directa al consumidor. Luego, los investigadores creyeron que la mujer no identificada era Catherine Ann Alston. Sus amigos la llamaban Kathy. Los investigadores se comunicaron con la familia de Kathy y después de más pruebas, confirmaron la coincidencia en 2023. Kathy era nativa de Massachusetts, nacida en la ciudad de Chelsea en 1945. Se graduó de Dorchester High School en 1963 y fue a la Universidad de Boston. Se casó con su compañero de estudios Ralph Lawson Garrett Jr. en 1967. Se divorciaron,
pero los investigadores dijeron que no hay evidencia que sugiera que el divorcio no fue amistoso. Garrett falleció desde entonces. Kathy tenía 26 años cuando desapareció de Boston, Massachusetts, en 1971. Las autoridades dijeron que sus padres y hermanos se mudaron a Texas, de donde era la familia de su padre ese mismo año. Se suponía que Kathy los recibiría en el aeropuerto Logan para tomar su vuelo, pero no apareció, dijeron sus hermanos. Los hermanos dijeron que nunca la vieron ni hablaron con ella después de mudarse a Texas. Curiosamente, nadie denunció la desaparición de Kathy. Los investigadores no identificaron a su compañero de cuarto como sospechoso, pero lo identificaron como David Cormier. Kathy y David vivían juntos en 36 Beacon Street en Boston, Massachusetts, en el momento en que la vieron por última vez. Los investigadores están buscando información de cualquiera que conociera a Kathy o David Cormier. Los que más probablemente los conocieron fueron personas que vivieron en Boston, Dorchester y Somerville entre 1963 y el otoño de 1971. Las autoridades sugieren que los estudiantes que asistieron a la Universidad de Boston entre 1963 y 1967 también pueden recordar a Kathy. El fiscal general de New Hampshire, John Fromella, dijo esto en enero de 2023. El anuncio de hoy de nuestra unidad de casos sin resolver es muy importante, y estoy orgulloso de su trabajo difícil y muy diligente. Demuestra nuestro compromiso inquebrantable con la búsqueda de justicia para la señora Alston, su familia y todas las víctimas del crimen en New Hampshire. Estamos decididos a permanecer en este caso y trabajaremos incansablemente con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley para seguir cualquier pista que pueda ayudarnos a determinar quién podría ser responsable de lo que le sucedió a la señora Alston. Earl Pizzoferrato. En 2019, un propietario en el condado de Jefferson, Tennessee, informó a los agentes de la oficina del sheriff del condado de Jefferson sobre una bolsa sospechosa a lo largo de la orilla del lago Douglas. Los agentes llegaron al lugar y determinaron que la bolsa, que resultó ser una bolsa de golf, contenía restos humanos pertenecientes a un hombre. Al principio, los investigadores no pudieron determinar la raza, la edad o incluso cuánto tiempo lleva sin vida del desconocido. Los funcionarios llevaron el caso al proyecto DNA desconocido en 2020 y ayudaron con la identificación. El miembro del equipo Eric Hendershot dijo lo siguiente: un pariente biológico confirmó que todos los niños de la familia habían sido puestos en adopción y proporcionó información que, según el equipo del proyecto DNA desconocido, les ayudó a resolver el caso. En enero de 2023, se anunció que John Doe es Earl Joseph Pizzoferrato de Knoxville, Tennessee. El hecho de que fuera dado en adopción hizo mucho más difícil su identificación. La investigación sobre qué pasó exactamente con Earl Pizzoferrato sigue en curso. Michael Johnson. El 26 de octubre de 1998 se descubrió el cuerpo de un hombre en el río Columbia en Vancouver, Canadá. La oficina del médico forense del condado de Clark solo pudo determinar que era blanco y posiblemente tenía unos 50 años. Recientemente, la oficina del médico forense envió una muestra de ADN de los restos a Bode Technology. Son un laboratorio de ADN en Virginia que brinda servicios de genealogía forense y se especializa en la extracción de ADN de muestras desafiantes de restos humanos. El genealogista forense utilizó el ADN de los restos para predecir la ascendencia de la persona no identificada y lo comparó con individuos en bases de datos genealógicas en línea que permiten búsquedas de personas no identificadas. El genealogista forense encontró un vínculo ancestral con una familia de California. Si bien había múltiples posibilidades, el genealogista forense señaló que una persona, un hijo de Chesley Johnson Jr. y Ruth Marie Hansen, parecía no tener actividades rastreables desde 1998. En octubre de 2022, la gerente de operaciones de la oficina del médico forense, Nikki Costa, se comunicó con otros hijos de la pareja. Russell Johnson y Kathy Bergen indicaron que su hermano, Michael Johnson, había abandonado California hacía más de 20 años y no tenía contacto con su familia. Durante los siguientes meses, Costa buscó ayuda de otras agencias mientras seguía el ejemplo. Dado que Michael desapareció de California, el programa de ADN para personas desaparecidas del Departamento de Justicia de California proporcionó análisis de muestras de referencia familiar para compararlas con el hombre no identificado en el condado de Clark. La oficina del sheriff del condado de Wasatch, en Heber City, Utah, recopiló una muestra de ADN de la hermana de Johnson, Kathy Bergen.
y envió la muestra de referencia familiar al Programa de Personas Desaparecidas de California, el Centro para la Identificación Humana de la Universidad del Norte de Texas, que desarrolló el perfil de ADN inicial del hombre no identificado en 2008, envió su perfil de ADN al Programa de Personas Desaparecidas de California para compararlo, con base en los resultados del análisis genealógico forense, el análisis de ADN y la evidencia circunstancial del caso. La médica forense jefe del condado de Clark, la doctora Martha Burt, concluyó que el hombre previamente no identificado era Michael Johnson. En 2023, se reveló que Michael había sido mortalmente baleado en la cabeza. Las autoridades no tienen información sobre las actividades o viajes de Michael antes de la recuperación de su cuerpo flotando en el río Columbia, cerca de Lower River Road. Cualquier persona que tenga información sobre Michael puede comunicarse con el sargento Patrick Moore, de la Unidad de Delitos Mayores del Departamento de Policía de Vancouver. Michael tenía 53 años cuando le quitaron la vida. Aquí hay una fotografía de él y su esposa, Joyce, que fue tomada en algún momento de la década de 1990. Colleen Audrey Rice. Los restos de una mujer desconocida fueron encontrados por 3 cazadores el 23 de enero de 1971 en Hackberry Road, en una remota zona desértica del condado de Mojave, Arizona. La encontraron tirada dentro de un saco de lona blanca de tejido suelto atado en la parte superior con una cuerda. También se descubrieron varias prendas de vestir junto a su cuerpo y se muestran en esta imagen. La mujer fue descrita como caucásica y de entre 35 y 40 años. Medía 5 pies y 4 pulgadas de alto y se estimaba que pesaba entre 125 y 140 libras. La mujer tenía el cabello rizado de color marrón oscuro con algo de gris. Tenía una larga cicatriz en el estómago, posiblemente una cicatriz de cesárea. Una hendidura ósea en su dedo anular significaba que la mujer probablemente llevaba un anillo de bodas. Se determinó que la mujer había sido estrangulada. Desafortunadamente, no pudo ser identificada y fue nombrada la desconocida de Mojave. A lo largo de los años, los investigadores de la oficina del sheriff del condado de Mojave llevaron a cabo una investigación exhaustiva y exploraron varias vías diferentes en un esfuerzo por identificar a la mujer. Sus huellas dactilares fueron enviadas a la Oficina Federal de Investigaciones en Washington, D.C., pero no se pudieron establecer coincidencias inmediatas. Los investigadores estimaron que le quitaron la vida a finales de diciembre de 1970, aproximadamente un mes antes de que se encontrara su cuerpo. Se verificaron todos los informes de personas desaparecidas de Arizona, Utah, Nevada y California. Los investigadores incluso preguntaron en tiendas, moteles y hoteles locales. La oficina del sheriff del condado de Mojave se puso en contacto con el Museo del Norte de Arizona para que un artista usara el cráneo de la mujer para crear un boceto de cómo pudo haber sido la desconocida de Mojave en vida. Desafortunadamente, ninguno de esos intentos acercó a los investigadores al descubrimiento del nombre de la mujer. Luego, el caso quedó congelado, pero, en noviembre de 2021, el caso de la desconocida de Mojave se ingresó en NAMUS, el Sistema Nacional de Personas Desaparecidas y No Identificadas. La oficina del sheriff del condado de Mojave se asoció con OATRAM en 2022 para resolver con éxito el caso e identificar a la víctima en 2023. El 23 de enero de 2023 se anunció oficialmente su identidad como Colleen Audrey Rice. La identificación fue posible gracias al crowdfunding creado por OATRAM para recaudar el dinero necesario para realizar las pruebas e investigaciones necesarias. Se esperaba que la comunidad diera un paso adelante y ayudara a lograr justicia y un nombre para la desconocida de Mojave. La oficina del sheriff del condado de Mojave dedicó $1,000 y la comunidad en general donó los $6,500 restantes en 5 días. Se llevaron a cabo pruebas de ADN avanzadas y genealogía genética de investigación, y la comparación del ADN con el ADN de un miembro de la familia confirmó los resultados. Colleen Audrey Rice nació en Portsmouth, Ohio, de padres James Rice y Flossie Truitt, el 17 de marzo de 1931. Asistió a Portsmouth High School y luego se casó con William Davis en 1946, también en Ohio. Colleen estaba separada de su familia, lo que dificultaba reconstruir su vida posterior. Quedan muchas preguntas ahora que Colleen recuperó su nombre, como si tuvo hijos o cómo terminó asesinada en el desierto de Arizona. La oficina del sheriff del condado de Mojave insta a cualquier persona que pueda tener información sobre la vida de Colleen, o lo que le sucedió a que llame al 9-287-530-753 o a su número gratuito al 1-805-2243
12. Richard Thomas Ault. El 15 de junio de 1986, un pescador descubrió un cráneo humano junto a la rampa para botes de Morrisville, en el condado de Bucks, Pensilvania. El pescador llevó el cráneo a la policía del municipio de Buckingham. El cráneo fue el único resto localizado. Se determinó que lo más probable es que la víctima fuera blanca, pero las autoridades no estaban seguras del sexo o la edad precisa, excepto que se trataba de un adulto menor de 70 años. Durante muchos años, los investigadores trabajaron para intentar identificar al desconocido, pero no pudieron, y el caso quedó congelado. Luego, en septiembre de 2022, el cráneo fue enviado a una empresa de genealogía forense llamada Outram para realizar pruebas de ADN. Outram fue el primero en determinar que el cráneo pertenecía a un hombre. Luego, lo vincularon gracias a que su hija, ahora adulta, contribuyó con ADN a una base de datos genealógica pública, lo que resultó en una posible coincidencia. Los detectives del condado de Bucks hablaron con la colaboradora de ADN, una mujer de Florida de 49 años, el 4 de enero de 2023. La mujer les dijo a los detectives que tenía 11 años cuando su padre, Richard Thomas Ault, desapareció en Trenton, Pensilvania. Dijo que a la novia de su padre le quitaron la vida en 1985 y que no se había vuelto a ver a su padre desde entonces. La mujer compartió sus resultados de ADN del sitio web de genealogía y Outram confirmó el vínculo padre-hija. Así, se confirmó que el cráneo pertenecía a Richard Thomas Ault. El fiscal de distrito del condado de Bucks, Matt Weintraub, dijo lo siguiente sobre la identificación: "Ni siquiera puedo imaginarme preocupándome por un familiar perdido, ni siquiera por un día, y mucho menos por 37 años. Esa espera ya terminó para la familia del señor Ault. Me alegro de que pudiéramos darles un poco de tranquilidad con esta identificación y el eventual regreso de sus restos a su familia. Esto no habría sido posible sin la experiencia técnica que Outram nos proporcionó de forma gratuita. Espero que esta poderosa combinación de tecnología y genealogía se convierta en el modelo para resolver casos fríos y actuales ahora y en el futuro". Richard Thomas Ault tenía 31 años cuando fue denunciado como desaparecido ante el Departamento de Policía de Trenton, Nueva Jersey, a principios de 1985. Sus padres lo vieron por última vez en la víspera de Navidad de 1984. El cuerpo de su novia, Lori Seidem, fue encontrado en el río Delaware en abril de 1985. Los investigadores ahora están trabajando para ver quién es el responsable de quitarle la vida a Richard y Lori. Mary Anga Cowan. Una mujer herida fue vista en el lado oeste de la autopista 90 y uno cerca de Newton, Georgia, el 14 de mayo de 1985. Un transeúnte que la vio llevó a la mujer no identificada a un hospital. La mujer sucumbió a sus heridas el 1 de junio de 1985. La oficina del examinador no pudo determinar cómo resultó herida, pero enumeró las causas como hematoma subdural secundario a un traumatismo contundente en la cabeza. Tampoco pudieron identificarla, por lo que su identidad permanecería desconocida durante algún tiempo. En 2012, la Oficina de Investigaciones de Georgia exhumó los restos de la mujer. Se envió un fragmento de hueso para su análisis, pero no produjo pistas. En 2022, la Oficina de Investigación Regional Sylvester de la Oficina de Investigaciones de Georgia, en asociación con la Oficina Federal de Investigaciones, envió una parte de los restos al laboratorio de ADN privado. Y lo has adivinado, Outram. Después de completar la extracción de ADN, se generó un perfil y se entregó al FBI para realizar comparaciones genealógicas. Luego, los agentes determinaron que la mujer desconocida es Mary Anga Cowan, después de que la muestra de ADN coincidiera con la de uno de sus hijos. La Oficina de Investigaciones de Georgia dijo esto en un comunicado. La investigación arrojó una alta probabilidad de que la mujer no identificada fuera Mary Anga Cowan, también conocida como Angie. Los agentes obtuvieron ADN de uno de los hijos de Cowan, y la comparación indicó una relación entre padre e hijo. Los asistentes de la oficina del sheriff del condado de Baker, Outram, y las oficinas del FBI en Atlanta y Baltimore fueron fundamentales para identificar estos restos y brindar un cierre a la familia. La hija de Mary, Angelique Hall, también habló en la conferencia de prensa de febrero de 2023. "Yo tenía 10 años y ella era divertida y tonta y un día se fue. Sabía que se había ido". Añadió, "Y nunca imaginé que la encontrarían. Es un shock para Georgia descubrir que no solo se encontró su cuerpo, sino que la ciudad la recogió de una zanja y cuidó de ella durante sus últimos días".
Ella fue amada y escuché que fue enterrada. Los investigadores todavía están tratando de determinar qué eventos llevaron a que Mary resultara fatalmente herida en 1985. Robert Earl Sanders. El 10 de septiembre de 1987, un abuelo y su nieto estaban cazando ardillas en el bosque cerca de la cuadra 2200 de Liberty Road, cerca del cementerio Mount Hope en Youngstown, Ohio. Lamentablemente, su tiempo de unión se vio truncado por el descubrimiento de un cráneo humano y otros huesos en la superficie. El departamento de policía de Youngstown fue llamado al lugar y así comenzó una investigación para identificar los restos. El Departamento de Antropología de la Universidad Estatal de Youngstown ayudó a los investigadores. Pudieron determinar que los restos probablemente pertenecían a un varón negro de entre 30 y 44 años que quizás llevaba entre 3 y 5 años en esos bosques. Desafortunadamente, no hubo más pruebas disponibles y no hubo pistas, por lo que el caso quedó congelado. El hombre desconocido se llamaba el desconocido de Youngstown. En agosto de 2021, una joven llamó al departamento de policía de Youngstown para hablar con los investigadores. Su nombre es Elisa Yelkin. Ella había sido estudiante de antropología a principios de la década de 2000 y recuerda haber visto el cráneo y los huesos en el laboratorio. Elisa no podía quitarse de la cabeza el pensamiento de que el desconocido de Youngstown era hijo de alguien. Quería asegurarse de que el departamento de policía de Youngstown continuara la investigación e hiciera todo lo que estuviera a su alcance para llevarla a una conclusión. Luego, el sargento detective David Sweeney tomó la iniciativa en el caso. A finales de 2021, los restos fueron enviados a la Oficina de Investigación Criminal del Fiscal General de Ohio para extraer ADN. Luego el desconocido de Youngstown ingresó al NAMUS, el Sistema Nacional de Personas Desaparecidas y No Identificadas, y se creó una nueva reconstrucción facial. El sargento detective Sweeney también recorrió la ciudad distribuyendo folletos y pidiendo propinas. Se tomó la decisión de enviar algunos de los restos a Outram Inc. para ver si podían generar nuevas pistas en la investigación. En enero de 2023, el Departamento de Policía de Youngstown recibió una comunicación del equipo de Outram de que había fondos disponibles para el caso a través del proyecto Porchlight. El proyecto Porchlight comenzó en 2018 y es una organización con financiación privada que ayuda a las agencias, específicamente en Ohio, con pruebas de ADN avanzadas y genealogía genética. Outram pudo desarrollar con éxito un extracto de ADN a partir de restos esqueléticos utilizando secuenciación del genoma de grado forense para construir un perfil de ADN completo adecuado para el análisis genealógico. Las pistas fueron devueltas a las autoridades y fueron investigadas más a fondo por el sargento detective Sweeney, la Oficina Forense del Condado de Mahoning y BCI, que afirmaron lo que descubrió la investigación de genealogía genética, una identificación concluyente y definitiva del desconocido de Youngstown. En febrero de 2023, se anunció que Robert Earl Sanders es el John Doe de Youngstown. Fue denunciado como desaparecido el 3 de agosto de 1976, 11 años antes de que sus restos fueran encontrados en el bosque. Robert tenía solo 23 años cuando perdió la vida. Elisa Yelkin, la estudiante de antropología que inició el caso, habló en la conferencia de prensa. Todos hemos conocido a alguien en nuestras vidas que se queda con nosotros. Es solo su cara, su actitud, sean quienes sean, no puedes olvidarlos. A principios de la década de 2000, vi a mi persona en una clase de antropología forense. Él no estaba sentado a mi lado, sino que estaba frente a mí en lo que parecía ser una caja de objetos perdidos y encontrados con la sonrisa más increíble que jamás había visto. Siempre me pregunté quién era. Me preguntaba qué aspecto tendría y eso me perseguía. Cualquier persona que tenga información sobre Robert Earl Sanders puede comunicarse con el Departamento de Policía de Youngstown. Jeffrey Todd Seydoux. En marzo de 1998, un residente de Loleta, California, y su padre estaban buscando madera flotante en el río Hill cuando parecían ser restos humanos en el río cerca de la isla Cock Robin. Los agentes del sheriff respondieron en una lancha motora y descubrieron los restos. La persona desconocida fue encontrada parcialmente vestida y se encontraba en avanzado estado de descomposición. Luego de esta recuperación, se realizó una autopsia y se determinó que los restos llevaban aproximadamente un mes en el agua. La causa fue catalogada como posible ahogamiento. Los investigadores describieron al fallecido únicamente como un hombre adulto blanco, de 5 pies y 10 pulgadas de alto, alrededor de 170 libras y probablemente de entre 35 y 45 años.
Esta descripción no coincide con ninguna persona desaparecida reportada en el norte de California. Durante la investigación, el Departamento de Justicia de California pudo recuperar una huella digital latente que se pasó por el sistema automatizado de huellas latentes, pero no recibió coincidencias. Un dentista local realizó un examen dental forense. Se obtuvo una muestra de ADN y se ingresó tanto en la base de datos de ADN de personas desaparecidas de California, como en el Índice Nacional de ADN de Personas No Identificadas. El caso también se ingresó en NamUs. El perfil de ADN se buscó rutinariamente comparándolo con perfiles de personas desaparecidas y otros restos humanos en el sistema de índice combinado, CODIS. Pero, lamentablemente, nunca se encontraron coincidencias de perfiles. En diciembre de 2022, la oficina del sheriff del condado de Humboldt y el Departamento de Justicia de California se asociaron con Outram Inc. Con fondos proporcionados por Road to Justice, el Departamento de Justicia envió a Outram un extracto de ADN de los restos del hombre desconocido. Una vez que se construyó el perfil de ADN, el equipo genealógico interno de Outram utilizó la genealogía genética forense para producir pistas de investigación. A mediados de febrero de 2023, la oficina del sheriff del condado de Humboldt recibió el informe de Outram que indicaba que el perfil de ADN puede pertenecer a Jeffrey Todd Seydoux, nacido en 1963. El informe incluía varios parientes genéticos, incluida una posible hermana llamada Cheryl de Missouri. Los investigadores pudieron contactar a Cheryl, quien confirmó que tenía un hermano llamado Jeffrey Todd Seydoux. Cheryl dijo a los investigadores que, por razones desconocidas, Jeffrey dejó de comunicarse con sus familiares. Su último contacto con él fue a mediados de los años 1990. A lo largo de los años, Cheryl tuvo que intentar comunicarse con Jeffrey, pero no pudo localizarlo. Como la familia no estaba segura de si la pérdida de contacto fue intencional, Jeffrey nunca fue reportado como persona desaparecida. El Departamento de Justicia pudo comparar la única huella latente con las huellas dactilares que se sabía eran de Jeffrey y obtuvo una coincidencia positiva. Los familiares de Jeffrey solicitaron que sus restos fueran liberados de la oficina forense del condado de Humboldt para ser enterrados con otros familiares fallecidos. La oficina del sheriff agradeció al Departamento de Justicia de California, al laboratorio de ADN y a Outram por su excelente trabajo y asistencia para resolver este caso y brindarle a la familia Seydoux un cierre para su ser querido desaparecido. Cualquier persona que tenga información sobre Jeffrey Todd Seydoux y sus últimas actividades o paraderos conocidos, o cualquier información que pueda ayudar en la investigación de cualquier caso abierto de personas desaparecidas, debe comunicarse con el investigador de HCSO Cold, Mike Friedley. Jerry Lynn Smith. En diciembre de 2021, se encontró un zapato que contenía un pie cerca de la desembocadura del río Elwha en Port Angeles, Washington. El descubrimiento fue realizado por un individuo que informó lo que había observado a la oficina del sheriff del condado de Clallam. Los investigadores activaron la búsqueda y rescate en la zona y recuperaron el zapato varias horas después. Los investigadores observaron que la etiqueta del zapato era un zapato de mujer de la marca New Balance talla 8. Debido a la recuperación limitada de los restos de la mujer, los investigadores no pudieron hacer una determinación definitiva sobre la edad, origen étnico, altura, peso, color de cabello o color de ojos durante su vida. Desde el descubrimiento de los restos de la mujer desconocida, los investigadores siguieron diligentemente varias pistas sobre su identidad. A pesar de los esfuerzos, la identidad de la mujer siguió siendo un misterio. Con pocas pistas que los investigadores pudieran seguir, el caso quedó congelado. En 2022, la oficina del sheriff del condado de Clallam se asoció con Outram para determinar si las pruebas forenses avanzadas de ADN podrían ayudar a establecer la identidad de la mujer o de un pariente cercano. Outram creó un perfil genealógico completo y luego el equipo genealógico interno de Outram utilizó el perfil y la investigación genealógica para producir pistas de investigación que fueron devueltas a la agencia. La Oficina de Investigaciones Criminales de la Oficina del Sheriff del Condado de Clallam recibió información de Outram, y los detectives del sheriff se comunicaron con uno de los familiares sobrevivientes, quien voluntariamente proporcionó una muestra de ADN que fue enviada a Outram Labs para su comparación. Poco después, Outram confirmó que el pie pertenecía a un residente de Sequim, Washington. Ella es Jerry Lynn Smith, quien fue reportada como desaparecida el 7 de enero de 2018. Jerry Lynn tenía 68 años en el momento de su desaparición. Los familiares supervivientes agradecieron a la oficina del sheriff del condado de Clallam
a Outram Labs y a los ciudadanos que generosamente financiaron colectivamente el trabajo de ADN familiar realizado por Outram. Se recomienda a cualquier persona que tenga información que pueda ayudar en esta investigación a comunicarse con la oficina del sheriff del condado de Clallam llamando a la línea de información, haciendo referencia al caso de la agencia. Madeleine McCann. La desaparición de Madeleine Beth McCann ha sido descrita como el caso de persona desaparecida más denunciado en la historia moderna. Ha habido innumerables teorías a lo largo de los casi 16 años que estuvo desaparecida. Muchos creen que sus padres, Kate y Jerry McCann, o sus amigos son los responsables. Otros estaban convencidos de que Robert Murat estaba involucrado. Vivía a solo 150 metros del apartamento 5A en Praia da Luz, Portugal, donde Madeleine fue vista por última vez en 2007. Aparte de las declaraciones contradictorias que hizo, no había nada que lo vinculara con la desaparición. Luego se centró en una serie de robos que tuvieron lugar cerca del apartamento 5A en los días previos a la desaparición de Madeleine. Un grupo de hombres, pretendiendo recolectar donaciones para un orfanato como una estratagema para obtener acceso a las casas de la zona, no encontró nada concreto de que alguno de estos hombres se llevara a Madeleine. En junio de 2020, parecía que el misterio se resolvió. La policía alemana ordenó una investigación sobre la posible implicación de Christian Bruckner, entonces de 43 años. En ese momento hice un video discutiendo todas las razones por las que los investigadores creían que él fue quien se llevó a Madeleine. Para resumir en una sentencia, ha cometido delitos similares, se encontraba en la misma zona en ese momento y dio declaraciones falsas a los investigadores. Las autoridades alemanas afirman que tienen pruebas concretas de que Christian Bruckner quitó la vida a Madeleine, pero no han hecho pública toda la información y parece que la investigación aún está en curso. Estas, por supuesto, no son todas las teorías, pero nos llevan a la más reciente, Julia Wendel. En febrero de 2023, una mujer polaca, Julia Wendel, se presentó y afirmó que creía que podría ser Madeleine. Ha habido bastantes mujeres que han afirmado ser Madeleine, por lo que al principio no fue una gran noticia. Ahora repasemos todo lo que sabemos sobre Julia y por qué cree que en realidad es Madeleine. Julia creció en Wrocław, Polonia. Aquí hay una foto de ella tomada durante su infancia, junto a una foto de Madeleine. Afirma que no recuerda gran parte de su infancia y que sus padres o hermanos nunca la trataron como parte de la familia. Otra evidencia, entre comillas, que ha presentado incluye una mota en su ojo como Madeleine, y supuestamente escuchó a su madre admitir que se la había llevado. Lo realmente interesante es que también dijo que fue abusada por un alemán que parecía un antiguo sospechoso de la desaparición de Madeleine. Supuestamente encontró una foto familiar de ese hombre en la casa de un pariente mayor. No pude encontrar ninguna información sobre si se refiere a Christian Bruckner o no. Un detective privado que trabaja en el caso en Polonia dijo que no pudieron encontrar registros hospitalarios de Julia relacionados con los primeros 5 años de su vida. La familia de Julia en Polonia ha negado sus afirmaciones. Su mamá y su papá también bloquearon el número de Julia y se niegan a realizar sus propias pruebas de ADN. Julia recibió muchas amenazas de muerte después de que se volvió viral en Instagram compartiendo que creía ser Madeleine. Luego, Julia fue a California por su propia seguridad. Julia se aloja con una detective privada y medium autoproclamada, la doctora Fia Johansson, en una casa segura en California. La doctora Johansson dijo que Julia envió 3 muestras de ADN para análisis forense, así como una prueba genética para establecer su ascendencia. Si los resultados indican que ella es británica o de esa área, entonces continuaremos nuestra investigación sobre Madeleine McCann y nos comunicaremos con los detectives en Portugal, dijo la doctora Johansson. Tenemos muchas pruebas en este momento que demuestran que Julia definitivamente fue traficada a Polonia. Todavía estamos llevando a cabo una investigación, pero definitivamente Julia no es la hija biológica de sus padres en Polonia. La doctora Johansson también dijo que era muy extraño porque todo en el libro de salud de Julia, todo, comenzó cuando tenía 5 años. Entonces, todo lo que está entre las edades de 0 meses a 5 años, falta todo. Y no hay ninguna firma de un médico que demuestre que hayan eliminado alguno de los registros de su expediente. Ella simplemente no existe durante ese periodo de tiempo.
Los internautas también han especulado con que Wendell podría ser la niña suiza Olivia Schlepp, desaparecida en 2011 con su gemela Alicia, de 6 años. Como esto aún está en curso, planeo hacer un nuevo video cuando se hagan públicos los resultados de las pruebas de ADN. Hasta entonces, déjame saber qué piensas en la sección de comentarios. ¿Julia es realmente Madeleine? ¿Quizás otra mujer desaparecida? ¿O simplemente Julia Wendell? Edith Thomas Romero. El 28 de noviembre de 1992 se descubrieron restos humanos no identificados pertenecientes a un hombre cerca del área de vida silvestre Walker en River Road, en el condado de Mesa, Colorado. A estos restos les faltaba el cráneo y estaban en estado de descomposición. Los restos mostraban evidencia de que el hombre no identificado había sido apuñalado. Durante 3 décadas desde el descubrimiento de los restos del hombre, los investigadores siguieron diligentemente varias pistas con la esperanza de descubrir su identidad. En enero de 2011, el caso ingresó al Sistema Nacional de Personas Desaparecidas y No Identificadas. A pesar de los esfuerzos de investigación, se agotaron todas las pistas y el caso quedó congelado. Seguiría así hasta 2022. Fue entonces cuando la oficina del sheriff del condado de Mesa colaboró con Outram Inc. para determinar si las pruebas forenses avanzadas de ADN podrían ayudar a establecer la identidad del hombre o de un pariente cercano. Luego se creó un crowdfund DNA Solves para cubrir los costos asociados con las pruebas de laboratorio y la investigación de genealogía genética. Se enviaron pruebas esqueléticas al laboratorio de Outram en Woodlands, Texas. Allí, los científicos forenses desarrollaron un extracto de ADN y utilizaron una secuenciación del genoma de grado forense para construir un perfil de ADN completo para el hombre no identificado. Una investigación adicional realizada por los investigadores de la oficina del sheriff del condado de Mesa los llevó a encontrar un hermano potencial del hombre desconocido. El hermano acordó compartir datos de ADN del consumidor, que luego fueron comparados con el perfil desconocido de Outram, que confirmó una relación entre hermanos. La víctima masculina fue identificada en febrero de 2023 como Edith Thomas Romero. Su apodo era E.T. Tenía 26 años cuando le quitaron la vida. Era un veterano militar y tenía un tatuaje de las iniciales E.T. Era residente de New Iberia, Luisiana. Los investigadores viajaron a Luisiana y descubrieron que, según informes, E.T. había viajado con otras 2 personas desde Luisiana a Grand Junction, Colorado, alrededor de octubre de 1991. Había vivido en una casa en la calle 4 entre Woods y Pitkins Avenue. Según los informes, E.T. también trabajó como lavaplatos en un restaurante local. Los investigadores creían que le quitaron la vida en el verano de 1992. Cualquier persona que tenga información sobre este caso puede comunicarse con el investigador Pete Berg o con el investigador Anthony West. Kristen Middleman, directora de desarrollo empresarial de Outram Inc., tenía esto que decir: donde sea que haya evidencia de ADN, en un caso que no nos lleva a una compatibilidad con el CODIS y es incompatible con otros métodos, somos capaces de entrar y construir uno de estos perfiles que tiene cientos de miles de marcas y cargados a una base de datos genealógica usada por las fuerzas de la ley. Entonces somos capaces de descubrir en cuál árbol familiar pertenece la persona. Gary Lee Haney. El 3 de enero de 1979, un cazador de patos descubrió restos humanos pertenecientes a un macho enredado en un hilo de pescar en Tide Flats, cerca de la isla Spencer, al sur de Marysville, Washington. La oficina forense del condado de Snohomish calificó a la víctima como el desconocido 79. 1. Porque fue el primer desconocido encontrado ese año. El forense del condado de Snohomish, Robert Phillips, no pudo determinar qué le sucedió al desconocido. En marzo de 1979, el hombre aún no estaba identificado, por lo que la funeraria Cassidy lo enterró en el cementerio Cypress Lawn en Everett, Washington. La oficina del sheriff del condado de Snohomish regresó más tarde al lugar donde se encontraron los restos, pero no encontró nada útil. En los años siguientes, el caso se enfrió. En 2008, el detective Jim Scharf, del equipo de casos sin resolver de la oficina del sheriff del condado de Snohomish, y el juez retirado del Tribunal Superior del condado de Snohomish, Ken Causert, comenzaron a reexaminar el caso de la persona no identificada.
Con el surgimiento de nuevas tecnologías de ADN, el equipo se interesó en exhumar los restos con la esperanza de obtener muestras de ADN tomadas durante los exámenes iniciales. El proceso de identificación y revisión de los casos, obtención de permisos de exhumación y realización de pruebas de ADN puede llevar años. En julio de 2015, los restos de John Doe fueron exhumados de Cypress Lawn, con la asistencia de representantes de la oficina del sheriff del condado de Snohomish y la oficina del médico forense. Luego los restos fueron transportados a la oficina del médico forense para un examen más detenido y se les dio el nombre de El Desconocido de Spencer Island. También en julio de 2015, el odontólogo forense Dr. Kyle Tanaka tomó radiografías dentales y las subió al NCIC y NAMUS con la esperanza de encontrar una coincidencia dental con una persona conocida como desaparecida. NCIC es la base de datos del Centro Nacional de Información sobre Delitos del FBI, que es un índice computarizado que rastrea delitos y personas desaparecidas y permite a otras jurisdicciones policiales de todo el país ver detalles sobre el caso y compararlos con los casos de sus propias personas desaparecidas. No se hicieron coincidencias dentales del NCIC. En abril de 2016, la artista forense Natalie Murray tomó medidas y fotografías y dibujó una reconstrucción facial de cómo podría haber sido el desconocido en vida. En abril de 2016, la doctora Kathy Taylor, antropóloga forense del estado de Washington en la oficina del médico forense del condado de King, realizó un examen de los restos y estimó que pertenecían a un varón adulto con ascendencia caucásica de entre 5 pies y 2 pulgadas y 5 pies y 6 pulgadas de altura y entre 27 y 61 años. En septiembre de 2018, se envió una sección del fémur derecho al Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad del Norte de Texas para la extracción de ADN y se cargó en el sistema de índice combinado de ADN del FBI. De 2018 a 2021, los investigadores del médico forense del condado de Snohomish descartaron numerosas personas desaparecidas por circunstancias, pruebas y registros dentales. En 2021, la oficina del médico forense comenzó a colaborar con Othram Inc. para obtener un perfil de ADN avanzado adecuado para la genealogía genética de investigación. En enero de 2021, una sección del hueso del fémur del desconocido de la isla Spencer fue enviado a Othram. En este caso, la financiación para el trabajo de laboratorio se proporcionó generosamente a través de dnasolves.com. En mayo de 2021, Othram obtuvo con éxito un extracto de ADN que fue suficiente para realizar pruebas después de múltiples rondas de extracción y enriquecimiento humano. El análisis biogeográfico del perfil de ADN reveló que el desconocido era, de hecho, caucásico. La oficina del médico forense del condado de Snohomish cargó el perfil de ADN de Othram en bases de datos genealógicas que permiten a las fuerzas del orden buscar y obtener varias coincidencias. Adam Wilcoxon construyó árboles de ascendencia a partir de varias de las mejores coincidencias y encontró un hombre que desapareció en el área de Everett, Washington, a fines de la década de 1970, llamado Gary Lee Haney. Las pruebas de referencia de ADN de la media hermana de Gary confirmaron que el desconocido de Spencer Island era Gary Lee Haney, que tenía unos 29 años cuando desapareció. La identificación se realizó en marzo de 2023. Aparentemente, no se reportó la desaparición de Gary, o al menos los investigadores no encontraron ningún registro de ello. Nació en Topeka, Kansas, y viajó por el mundo con su madre y su padre adoptivo, que estaba en la Fuerza Aérea. A Gary le encantaban los Beatles y tocar el piano. Sus padres fallecieron cuando él era joven y se separó del resto de sus familiares, por lo que las únicas fotos de él son de niño. Se desconocen las circunstancias de su desaparición. El primo de Gary, Hal Thane, de Texas, pudo proporcionar mucha información. Dijo que es un alivio y un cierre saber sobre Gary. También dijo que Gary Lee Haney nació como Gary Joseph Condemiti el 23 de septiembre de 1950. Su madre, Bernice Schaefer, y su padre biológico se divorciaron cuando él era muy joven. Alrededor de 1955, su madre se volvió a casar con Sheldon Lee Haney, quien lo adoptó y lo rebautizó como Gary Lee Haney, cambiando legalmente incluso su segundo nombre para que coincidiera con el de su padrastro. Hal Thane, que ahora tiene 71 años, vio a su primo Gary en persona quizás 2 veces en su vida cuando ambos eran niños. Su tío Sheldon sirvió en la Fuerza Aérea, por lo que la familia vivió en lugares por todo el país,
desde Kansas hasta la ciudad de Nueva York. Sus recuerdos más claros de su prima están capturados en unas preciosas fotografías en blanco y negro. El joven Gary acunando a un cachorro Cocker Spaniel. El joven Gary sostiene la correa de un perro más grande junto a su madre con un vestido claro y su padrastro con una camisa de vestir blanca y pantalones de vestir. El joven Gary con los dientes frontales asomando en una media sonrisa en lo que parece un día de fotos escolares. Haultain dijo que Gary tenía algún tipo de trastorno mental. Teniendo en cuenta lo que sabe, se pregunta si Gary vivió con autismo. Había oído a otro miembro de la familia describirlo como esquizofrénico en la edad adulta. El padre biológico de Gary, Joseph Condemiti, falleció en un hospital de veteranos de Missouri cuando Gary tenía unos 16 años, luego su madre falleció cuando él tenía 19. Mientras tanto, su padre adoptivo terminó su servicio militar y trabajó para Boeing hasta que estuvo listo para jubilarse. Vivió en el área de Everett desde principios de la década de 1970 hasta al menos 1990. Si tiene alguna información, llame al Departamento de Policía de Snohomish. Amanda Lynn Schumann. Deza. En marzo de 1995, un reciclador individual en la comunidad no incorporada de Holt en el condado de San Joaquín, California, localizó un refrigerador parcialmente sumergido en un canal de riego en Bacon Island Road. Dentro del frigorífico se encontraba el cuerpo de una mujer. Los investigadores en ese momento creían que la mujer había estado sepultada en el refrigerador bajo el agua durante varios meses, lo que la había llevado a un avanzado estado de descomposición. La mujer fue descrita como caucásica con cabello rubio fresa, de 110 a 130 libras, con una edad aproximada de 29 a 41 años. Durante casi 27 años, los investigadores de la oficina del sheriff del condado de San Joaquín intentaron identificar a la víctima a la que llamaban la dama del frigorífico. A pesar de los exhaustivos esfuerzos de las autoridades, la identidad de la mujer siguió siendo un misterio. Después de agotar todas las pistas que podían seguir los investigadores, el caso quedó congelado. A lo largo de los años, muchas técnicas científicas y de investigación se han mejorado o creado mediante nuevos avances tecnológicos. Uno de esos métodos es la genealogía de investigación, que combina el análisis de ADN con la investigación genealógica tradicional y registros históricos para generar pistas de investigación para crímenes violentos sin resolver. En 2022, la oficina del sheriff de San Joaquín y la oficina del médico forense del condado de San Joaquín se asociaron con OATRAM para determinar si las pruebas forenses avanzadas de ADN podrían ayudar a establecer la identidad de la mujer o de un pariente cercano. La evidencia esquelética fue enviada al laboratorio de OATRAM, donde sus científicos forenses desarrollaron un extracto de ADN y utilizaron secuenciación del genoma de grado forense para construir un perfil de ADN completo para la mujer desconocida. Además, el equipo genealógico interno de OATRAM utilizó genealogía genética forense para producir pistas de investigación que fueron devueltas a los investigadores de la oficina del sheriff del condado de San Joaquín. Se realizó una investigación de seguimiento contactando a la posible madre e hija de la víctima. Proporcionaron su muestra de ADN para comparar, confirmando la identificación de Amanda Lynn Schumann Deza, nacida el 11 de agosto de 1965. Ahora que Amanda ha sido identificada en febrero de 2003, los investigadores están buscando pistas sobre su desaparición. Saben que Amanda estaba separada de su marido y que tenían 3 hijos pequeños en el momento de su desaparición. Hablando con su familia, fue vista por última vez en un complejo de apartamentos desconocido en la ciudad de Napa, con un hombre no identificado que conoció en un centro de rehabilitación. Los investigadores piden ayuda al público y alientan a cualquier persona que tenga información sobre Amanda Lynn Schumann Deza o posibles detalles sobre su fallecimiento a que se comunique con la oficina del sheriff del condado de San Joaquín. Cheyenne Cluse. Cheyenne Cluse, de 22 años, siempre fue una joven muy optimista y extrovertida de Chicago. Sus cuentas de redes sociales estaban llenas de selfies y memes. El 13 de enero de 2016, lamentablemente falleció su madre, con quien era muy cercana. Luego, poco después, Cheyenne también perdió a su amado perro. Como puedes imaginar, este fue un momento muy difícil para ella. El 4 de septiembre de 2016, publicó en su Facebook: desafortunadamente,
Acabo de perder a otra parte de nuestra familia, mi cachorro Micah. Tuve la oportunidad de tenerte como mi mejor amigo durante 11 años de mi vida. Ve a buscar a mamá y hazle compañía allí arriba. Te amo. Cheyenne se deprimió y se podía ver cuánto sufría en las publicaciones que hacía en Facebook. Empezó a salir con gente que no era buena para ella. Una de estas personas era Gabe Sidicase, de 31 años. En un momento, Cheyenne y Gabe fueron arrestados. Ella fue acusada de obstruir la identificación y el transporte ilegal de alcohol, mientras que Gabe fue acusado de posesión de una sustancia controlada. La noche del 27 de noviembre de 2017, Cheyenne salió de su casa con su computadora portátil y algunas prendas de vestir. Luego fue a la casa de Brian Biddle, de 38 años. Mientras estuvo allí, Brian publicó fotos de Cheyenne en su Facebook. Los dos pasaban la mayor parte del tiempo de fiesta y bebiendo juntos. Temprano en la mañana del 29 de noviembre de 2017, un amigo de Cheyenne llamado Chad Chanapai recibió algunos mensajes de texto y llamadas de Cheyenne. Se despertó 20 minutos después de su último mensaje. Chad vio que Cheyenne quería desesperadamente que él la llevara y que parecía que quería salir de la casa de Brian. Chad intentó llamarla, pero no hubo respuesta. Luego llamó a Brian, quien le dijo que había dormido 18 horas después de beber tanto y que cuando despertó, Cheyenne ya no estaba. No parece que se conozca el día en que realmente se denunció su desaparición. Algunas fuentes afirmaron que fue el 1 de diciembre de 2017, mientras que otras dicen que es el 11 o 12 de diciembre. Se sabe que el padre de Cheyenne fue quien denunció su desaparición. El 11 de diciembre de 2017 se realizó una llamada al 911 desde el teléfono de Cheyenne. La persona que hizo la llamada colgó inmediatamente. No se sabe si fue Cheyenne quien hizo la llamada telefónica o alguien más usó su teléfono. La policía pudo rastrear la llamada hasta la reserva forestal Mallard Lake, a unas 20 millas de la casa de Brian. La policía registró exhaustivamente la zona. Encontraron un par de artículos, pero nada que pudiera vincularse en absoluto con la desaparición de Cheyenne. La policía declaró que Brian Biddle no es sospechoso y que ha estado cooperando con ellos. Les dejó registrar su casa, su teléfono, su computadora y otros dispositivos personales. Mucha gente creía que Brian estaba involucrado. Es un conocido drogadicto. Después de que Cheyenne desapareció, fue arrestado por tener un arma de fuego y narcóticos. También es la última persona que la vio. También hay personas que piensan que su amigo Chad Chanapai podría estar involucrado en su desaparición. Parecía que él estaba en la zona de amigos y se preocupaba más por Cheyenne que ella por él. En su entrevista con Crime Watch Daily, dejó en claro que no le gustaba el hecho de que Cheyenne estuviera con otros hombres como Brian y Gabe. También cabe señalar que el día que se realizó la llamada al 911 desde el teléfono de Cheyenne, Chad publicó esta publicación en su cuenta de Facebook. También en su Facebook, verás que casi todas sus publicaciones son sobre Cheyenne, incluso antes de que desapareciera. Luego, el 16 de enero de 2023, la familia de Cheyenne publicó en las redes sociales que habían encontrado sus restos. La hermana de Cheyenne, Maria Cluse, publicó esto en Facebook. Hemos recibido confirmación de las autoridades de que se han encontrado los restos de Cheyenne. Mientras su familia inmediata, padre, hermanas, hermanos y sobrinos están de luto, pedimos privacidad mientras lamentamos la insoportable pérdida de una hija, una hermana, una tía y un ser humano maravilloso. La oficina del sheriff del condado de Cook no proporcionó información sobre dónde ni cómo se ubicaron los restos de Cheyenne. En un comunicado, dijo que la oficina del sheriff trabajó estrechamente con la oficina del sheriff del condado de DuPage y el FBI para identificar con éxito los restos de Cheyenne Cluse a través de registros dentales la semana pasada. La oficina del sheriff continuará trabajando con la policía de Chicago para investigar las circunstancias, pero estamos agradecidos de poder ayudar a lograr cierto cierre para la familia Cluse. Elsie Marie Baker. El 19 de junio de 1986, se descubrieron los huesos de una anciana enterrados en una tumba poco profunda en una zona rural cerca de Grants Pass. Junto con el esqueleto había tela, una dentadura postiza desgastada y los tapones de goma que se encuentran al final de un andador. El dueño de la propiedad en ese momento, que había comprado la propiedad 12 años antes, afirmó que siempre había habido una depresión en el suelo donde se descubrió la tumba. La evidencia se envió a la oficina del médico forense del estado de Oregón.
donde se determinó que el cuerpo pertenecía a una mujer de entre 62 y 63 años, que había perdido la vida entre 15 y 25 años antes de que se encontrara la tumba. La oficina del sheriff del condado de Josephine investigó el caso durante varios años, pero no encontró nada viable. Las prótesis dentales se investigaron para intentar identificarlas a través de los registros dentales, pero esto tampoco condujo a nada significativo para los investigadores. De 1986 a 2015, a lo largo de 29 años, el caso fue visitado y reelaborado periódicamente, pero nada condujo a ninguna pista. En 2016, la genealogía genética empezó a entrar en juego. Se envió una muestra de hueso al Centro de Identificación Humana de la Universidad del Norte de Texas para su procesamiento y carga en la base de datos nacional de ADN CODIS. Sin embargo, se dijo que la muestra estaba demasiado degradada por bacterias para procesarla con éxito. En 2018 se hizo otro intento. Esta vez, se ingresó con éxito un perfil de ADN parcial en CODIS. El perfil se revisó semanalmente en busca de coincidencias, pero no se encontraron asociaciones genéticas. Se envió otra muestra, y en octubre de 2020 se realizó y analizó con éxito un perfil de ADN. El perfil pudo proporcionar un informe fenotípico. La mujer desconocida tenía piel muy clara, ojos color avellana y cabello castaño a rubio oscuro. El informe también calificó el caso con una calificación de solvencia muy alta, dadas las circunstancias, las pruebas y los investigadores disponibles. La pelota ahora estaba rodando y el perfil genético en la base de datos comenzó a recibir todo tipo de coincidencias con parientes genéticamente cercanos a la mujer. Los investigadores comenzaron a elaborar un perfil arraigado en la genealogía genética, una historia familiar extensa y bien documentada, con vínculos genéticos con 4 líneas familiares distintas, lo que dio lugar a una familia de 9 hijos criados en Nez Perce, Idaho. 6 hijas pertenecían a esta familia, y 5 hijas tenían documentación y registro de cuándo y cómo fallecieron. Una hija no tenía ninguno de estos registros, Elsie Marie Baker, nacida el 6 de mayo de 1896. Elsie y su esposo Frank se mudaron de Idaho a Jackson, Oregon en 1950 y se confirma que vivieron en el Distrito 77 de Rogue River. Frank se divorció de Elsie en mayo de 1955 y le fue concedido en junio de 1956. Frank falleció 2 años después, en 1958. Elsie desapareció en algún momento después de mayo de 1955, y Public Family Trees informó que Elsie falleció en Grants Pass, Oregon, alrededor de 1955. Sin embargo, se documentó que Elsie recibió tratamiento para el cáncer el 13 de junio de 1959 en el Hospital General Josefina. Los investigadores concluyeron que Elsie había fallecido en circunstancias potencialmente sospechosas en algún momento después de 1959. La única hija de Elsie tenía 9 hijos y fueron estos nietos los que unieron el caso. Uno de los nietos tenía un extenso árbol genealógico en línea y aceptó hacerse una prueba con un hisopo oral. Los resultados fueron definitivos. Se confirmó que fueron los restos de Elsie Marie Baker los que se encontraron. El Dr. Nick Evans, coordinador del programa de identificación humana, dijo: "La oficina del médico forense del estado de Oregón se siente honrada de haber trabajado con la oficina del sheriff del condado de Josephine y Parabon Nanolabs para resolver este misterio de décadas. En este momento, no se sabe nada sobre cómo llegó a ser enterrada en un rincón remoto de la propiedad, pero a través del proceso de la ciencia y la dedicación de los investigadores, Elsie tiene su nombre y su familia tiene sus respuestas". Marie R. O'Brien. El 13 de mayo de 1997, un arqueólogo de la Universidad de Illinois estaba trabajando en un vertedero de construcción en Rockdale, Illinois, cuando localizó un hueso humano. Una investigación adicional realizada por la oficina del sheriff del condado de Will resultó en numerosos restos de esqueletos humanos, la mayoría de los cuales estaban rotos y se encontraban en varias capas del relleno, pero todos dentro de los escombros de la construcción. Los escombros eran principalmente ladrillos, piedra y madera. Los escombros procedían de un edificio en Joliet, Illinois, conocido como Rooscraft Building, un bloque cuadrado de 3 pisos de largo y ancho, con un sótano completo.
El edificio albergó varias empresas desde su inauguración en 1907, incluida una empresa de fabricación de tarjetas con grandes imprentas, y de 1986 a 1992 el edificio estuvo abandonado. El edificio abandonado sufrió un incendio en 1992 que ardió durante 2 días y provocó su demolición. Antes de su demolición, se sabía que el edificio era frecuentado por la población local sin hogar y se sabía que era una zona de alta criminalidad. Tras la demolición, se retiró el exceso de escombros del lugar, mientras que el resto se utilizó para rellenar el sótano del edificio. En 1995, los restos del edificio fueron excavados y reubicados en una segunda ubicación en Rockdale. Fue allí donde más tarde se descubrirían los huesos, entremezclados con ladrillos, piedras y otros materiales de construcción. Tras el descubrimiento de los huesos, los patólogos determinaron que habían sido perturbados 2 veces post-mortem antes de su descubrimiento, lo que indica que estaban presentes en la ubicación original de la fábrica. Solo se recuperaron restos esqueléticos parciales, pero los patólogos aún pudieron estimar algunas cosas sobre la mujer desconocida. Se determinó que tenía entre 15 y 24 años y que medía entre 5 pies y 10 pulgadas de alto. No se hicieron determinaciones concluyentes sobre el peso, el color de cabello o el color de ojos de la mujer. Los investigadores creen que perdió la vida en algún momento después de 1986, pero antes de la demolición del edificio Roscraft. En 2009, el forense del condado de Will, Patrick O'Neill, formó una unidad de casos sin resolver que comenzó a trabajar para identificar a la mujer desconocida. Con el paso de los años, se completaron estudios de antropología forense, se desarrolló ADN, se ingresó a la base de datos nacional de personas desaparecidas y no identificadas, y el perfil se envió al CODIS. La reconstrucción facial fue completada por una unidad especializada del FBI. Como resultado, se desarrollaron numerosas pistas, pero se eliminaron. Después de que Lori Summers fuera elegida forense en 2020, continuó apoyando el trabajo de la unidad de casos sin resolver, fomentando la investigación genómica y aceptando financiar ese aspecto de estas investigaciones. En 2022, la Oficina Forense del Condado de Will se asoció con Oathram con el objetivo de utilizar pruebas forenses avanzadas de ADN para identificar a la mujer o a un pariente cercano. La Oficina Forense del Condado de Will contribuyó con parte de los fondos para respaldar las pruebas de ADN avanzadas, y se creó DNA Solves Crowdfund para financiar el resto. El caso fue particularmente desafiante porque las pruebas avanzadas de ADN habían fallado en intentos anteriores con los restos. Oathram desarrolló un extracto de ADN adecuado a partir de los restos esqueléticos y utilizó una secuenciación del genoma de grado forense para crear un perfil genealógico completo. El equipo interno de genealogía genética de Oathram realizó la investigación genealógica necesaria para producir una pista de investigación para las autoridades. Una vez que las pistas fueron devueltas a las autoridades, los investigadores de casos sin resolver entrevistaron a varias personas en Illinois, Texas y California. Oathram redujo la búsqueda mediante perfiles de ADN y estudios genealógicos adicionales a una persona en California. Su investigación indicó que esta persona podría ser hermano de la mujer no identificada. Los investigadores de casos sin resolver de la oficina forense entrevistaron a este hombre y determinaron que tiene una hermana con la que había tenido contacto por última vez en 1984 y nunca más fue vista. Las pruebas posteriores indicaron que este hombre y el no identificado están relacionados como medios hermanos. Luego, el no identificado fue identificado como Marie R. O'Brien de Aurora, Illinois, en marzo de 2023. Continúan investigaciones adicionales tanto por parte del forense del condado de Will, como de los investigadores de casos sin resolver del sheriff del condado de Will. Si alguien tiene alguna información que pueda ayudar en esta investigación, se le recomienda que se comunique con la oficina forense del condado de Will. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería,